Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos una vez más, Señor. Gracias por esa bendición de poder congregarnos, por esa oportunidad que nos das para podernos desarrollar y crecer en ti por medio de tu buena palabra. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo que tu presencia abunde en nuestras vidas, abunde en este lugar, que nuestro corazón esté impregnado de ti, que nos llenes de tu buena palabra, que en todo tiempo, Señor, no solo nos llenemos de palabras, sino que también la pongamos por obra en práctica, que seamos hacedores de la misma para poder ser buenos discípulos, buenos hijos tuyos, buenos y fieles servidores tuyos, para estar preparados, Señor, para cuando estemos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo te agradecemos este tiempo en que nos permites poder reunirnos, en que nos permites poder platicar, en que nos permites poder, Señor, vernos y estrecharnos las manos y poder compartir un tiempo de compañerismo también. Así que te agradecemos porque sabemos que esas bendiciones solo vienen de tu mano y te agradecemos por esa provisión. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero que rápidamente me acompañe. Vamos a marcar bien el tiempo acá. Quiero que me acompañe aquí a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Y dice la palabra: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese que, bueno, hace ya un par de años, quizás, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero dentro de mis archivos estuve revisando enseñanzas que nuestro pastor nos comparte. Y entre una de ellas vi una que me cautivó, que tiene que ver mucho con este pasaje, ¿verdad? Porque la enseñanza del pastor era una formación total. Así es lo que el pastor nos enseñó en aquella ocasión. ¿Cuál era el objetivo de la enseñanza? Que cada uno de nosotros como hijos, cada uno de nosotros como siervos, cada uno de nosotros como líderes, teníamos que estar formados. Porque, bueno, ¿qué hacemos nosotros los discipulados? Formar, exactamente. Entonces, para poder formar a alguien, nosotros tenemos que estar formados. Nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que, por eso es lo que Pablo enseña aquí, y Pablo nos dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Pablo no se escondía para enseñar la palabra. Pablo no se escondía para cuando tocaba algún tema, por muy profundo que fuese. Bueno, Pablo era tan profundo que hasta Pedro una vez dijo: el amado apóstol Pablo, el consiervo, a veces se vuela unas enseñanzas. Bueno, no lo dijo con esas palabras, ¿verdad? Yo lo estoy parafraseando a mi versión, pero Pedro dice, Pablo a veces dice cosas y explica cosas que son difíciles de asimilarlas, por lo menos en el entorno que las ha estado explicando. Obviamente la palabra conlleva a veces estudio para poderla entender, poderla digerir y poderla vivir, que es lo más importante. Pero el punto es que Pablo le dice a Timoteo ya sabemos que era uno de los primeros discípulos de Pablo, y es al que más rigurosamente Pablo le encargó. Y entonces le dice: en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Pero miren, aquí hay un requisito para poder compartir, es decir, para poder enseñar y poder desarrollar. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y por eso es que siempre hemos insistido, y aún nuestro pastor nos ha enseñado y nos ha dicho: si usted está en discipulado, ¿para qué va a ser? Para ir a enseñar. Sí, que los miro bien calladitos, el frío ya los tiene un poco entumidos. Para ir a enseñar. Entonces nosotros nos equipamos para enseñar la palabra. Ahora, note algo, ese es el trabajo que cada uno de nosotros debemos de desarrollar. Entonces Pablo lo que quería con el caso con Timoteo no era tener un discípulo bien formado solamente, sino que ese discípulo que estaba bien formado fuese a formar otros discípulos. Y ese es eso es lo que el Señor Jesucristo nos encomendó. No sé si usted se acuerda de lo que dice Mateo capítulo 28, verso creo que 19. ¿Qué dice? Y de hacer discípulos. Entonces el trabajo tuyo y el trabajo mío, ¿qué es? Hacer discípulos. Equiparnos nosotros primero
y para después ir a equipar. Es más, ¿en qué momento le dijo el Señor eso a sus discípulos? ¿Se acuerdan en qué momento se lo dijo? Se lo dijo cuando Él ya iba en la ascensión, ¿verdad? Cuando Él dijo, yo voy a retornar por ustedes, pero mientras yo voy al Padre y me presento con el Padre y estoy con el Padre el tiempo que tengo que estar, por favor ustedes, bueno, no por favor, porque fue un mandamiento, vayan y hagan discípulos. Pero no solamente ir y hacer discípulos, sino que hay que formarlos. ¿Cómo? Todo lo que yo les he enseñado, enséñenlo ustedes también. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es lo mismo que Pablo está hablando con Timoteo. Por eso es que es importante, yo quiero que lo miremos esta noche, que miremos acerca de formados para formar. No de formados, ¿verdad? Formados para formar. Es decir, lo que tú y yo nos equipamos es para que lo vamos a transmitir a otros. Nunca te llenes de la palabra si no tienes un lugar donde irla a compartir. No, ahorita me topaba con un hermano, me dijo, hermano, estuve enfermo, me fui un mes de ahí, me llevaron a la casa ahí de la familia, estuve un mes por allá, pero quiero decirte que no me quedé un mes haciendo nada. Fue un mes que cuando yo salía, por lo menos ya para recuperarme, me fui a platicar con algunos amigos allá y les fui a compartir el evangelio también. Bueno, estuviste en un training de llevar a otros también a los pies del Señor. Entonces eso es lo importante que debemos de tener. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos están equipando. Usted invierte tiempo estudiando. ¿Para qué? Para quedarse con la cabeza llena de sabiduría y no bajarla las manos a los pies y transmitirla a otros también, porque a eso es lo que estamos llamados cada uno de nosotros para poder desarrollar. Entonces Pablo, vuelvo al punto otra vez, Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Vos como mi discípulo, todo lo que hayas escuchado acerca de mí, delante de la gente donde hemos ido a predicar, eso por favor quiero que te lo desayunes bien y que lo desarrolles en otras personas que sean idóneos para la enseñanza, pero obviamente que sean fieles, para que no vayan a traicionar la confianza de nadie, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones también. Entonces, eso claro, usted me va a decir, hermano, ¿y cómo dar cuenta que alguien es fiel? Bueno, la Biblia dice que todo árbol, ¿cómo lo va a conocer? Por sus frutos. Usted va a ver si alguien es fiel o no es fiel. Y claro, usted está en un discipulado y usted está compartiendo la palabra. Creo que el Señor le ha dado discernimiento a cada uno de ustedes para poder entender, a este yo le miro como que tiene ánimo de salir, no solo de venir a calentar banca y venir a escuchar, sino que quiere desarrollarse y crecer en la palabra. Pues ahí tiene un discípulo en el que sembrar y en el que reproducirse también para poder desarrollar un trabajo. Entonces el liderazgo espiritual no consiste solo en venir a servir a la iglesia. Bueno, yo sirvo, me pongo de servidor, ahí estoy con mi traje de pingüino y todo bien. Claro, esa es una parte de lo que tenemos que desarrollar como servicio, pero ¿qué dice ahí? Consiste, por sobre todas las cosas, consiste en formar a los demás. O bueno, no lo pongamos tan general, en formar a otros, ¿verdad? Volviendo al punto, el Señor dijo, vayan, salgan, no se queden aquí, salgan y vayan a ser discípulos. Bautícenlos, ese ya es alguien que queda ya confirmado en el evangelio, pero no solamente eso, sino que ahora después de que lo traíste a los pies del Señor, después de que lo bautizaste, ¿qué más dice el Señor? Enséñale ahora todo lo que yo os he enseñado, todo lo que yo os he mandado, ahora transfíranlo, enséñenle, para que después este otro discípulo pueda formar otros más. Y entonces ahí se forma un círculo virtuoso de la bendición de poder compartir lo que el Señor ya te ha dado a ti. Pero bueno, la iglesia nunca va a avanzar solo por tener el montón de gente ahí en cada culto, cada congregación. La iglesia avanza según la calidad de sus líderes. Si usted es un buen líder y usted reproduce lo que usted es, o por lo menos enseña lo que la palabra enseña, entonces usted va a capacitar a otro líder que va a venir a hacer un trabajo, un servicio de calidad acá a la iglesia. No solo por venir, ponerse un saco, ponerse una corbata. No. Ese es el desarrollo ministerial que debe de haber. Entonces, cuando nuestro pastor nos enseñaba acerca de la formación total, ¿de qué es lo que estaba hablando? Nos estaba recordando de que nosotros estamos
en el camino de capacitarnos primeramente y después compartir. ¿Cuántos años invirtió nuestro Señor Jesucristo en capacitar a sus discípulos? 3 años. Y cuando Él se fue les dijo, miren, ustedes ya están listos, yo ya me voy, ahora les toca a ustedes, les corresponde a ustedes ahora compartir, ahora les corresponde a ustedes multiplicarse. Y ese es el punto donde nosotros tenemos que andar, tenemos que ir a ver cómo tenemos que desarrollar esa función. Ahora, quiero que me acompañen. Hechos capítulo 6, verso 3, dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Muy bien, todos se acuerdan de qué estamos hablando acá, ¿verdad? Ahí era la primera iglesia, los problemas que tuvo la primera iglesia acerca de quién servía las mesas, porque por lo que dicen los discípulos o los apóstoles, a ellos les tocaba de vez en cuando también servir a las mesas. Por eso dice ahí, nosotros nos entregaremos de aquí en adelante. Escojan ustedes a los diáconos y de aquí en adelante ellos se van a encargar del servicio y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración, ¿verdad? O poniendo en el orden que como está escrito, a la oración y al ministerio de la palabra, porque el orden atrae bendición. Y si así quedó escrito es porque ese debe ser el orden. Primero nos ponemos en conexión con Dios, primero nos comunicamos con nuestro Padre y luego le entramos al ministerio de la palabra para que todo venga soportado, inspirado, iluminado por nuestro Señor. Amén. Entonces de eso es lo que estamos hablando. Ahora, el punto ¿cuál es aquí? Aquí dicen los apóstoles, bueno, tenemos un problema de servicio y no tenemos a quién escoger. Entonces note los líderes que son escogidos. Dice que primero estaba Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Esteban, el reconocimiento que se le da a Esteban en la Escritura, aunque sale muy poco, son 2 cosas: lleno de sabiduría, o lleno de fe en este caso, y del Espíritu Santo. Aunque más adelante habla de la sabiduría de Esteban, pero el punto ¿cuál es? El punto es que aquí estamos hablando de que hay una formación del carácter, en este caso del discípulo, hay una formación de carácter del servidor o del líder, porque estamos enfocándonos en el liderazgo de la iglesia. Entonces, tu carácter, mi carácter debe de ser moldeado según lo que el Señor quiere que tú y yo desarrollemos en el ministerio. Ahora, ¿por qué digo que le moldearon el carácter a Esteban? Bueno, fue un hombre lleno de fe. Y no solamente eso, fue un hombre lleno del Espíritu. Y cuando el Espíritu llegue, inevitablemente va a ser una transformación, una revolución en ti. Amén. Eso es así. Por eso es que Pablo nos dice, hey, si de algo tiene que llenarse cada uno de ustedes, no es de vino. Porque el vino, sí, los va a poner locos un rato, pero usted va a decir, me llenó el Espíritu, pero no, fue el vino que hizo el trabajo. Pero Pablo dice, llénense del Espíritu Santo. Él va a tener control sobre sus vidas, Él los va a llevar en el camino correcto, los va a iluminar, los va a inspirar en mi escritura para que ustedes puedan desarrollar y tengan el valor para hacerlo. Eso es lo que le pasó a Esteban. ¿Se acuerda cuando Esteban lo persiguieron? Dice que habían unos judíos por ahí cerca que empezaron a hostigar a Esteban. Y se fueron unos mintiendo, diciéndole al sumo sacerdote, ¿sabes qué? Aquí anda uno diciendo que la ley de Moisés ya no sirve, que nosotros no tenemos que obedecer a la ley de Moisés, sino que ahora tenemos que ir solo con Cristo y se acabó todo lo demás. Y pusieron a Esteban delante del sumo sacerdote. ¿Cuál fue el problema ahí? El problema es por lo que él estaba predicando por el Señor Jesucristo. Ahora, estos hombres empiezan a injuriarlo, empiezan a señalarlo, y el carácter de Esteban, ¿dónde estaba? Estaba siendo trabajado. ¿Por qué? Porque él en ningún momento rechazó acusaciones, en ningún momento quiso defenderse, simplemente se paró delante del sumo sacerdote y empezó a decir, miren hermanos, ¿se acuerdan ustedes que? Y empezó a hablar de todo acerca del patriarcado de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, llegó hasta Moisés, hasta el punto donde el Señor entrega la ley, y entonces Él les dice, ustedes son incircuncisos de corazón porque no han aprendido a ver
ni a escudriñar, ni a entender lo que la Escritura dice, y hasta ahí le escucharon. Y usted ya conoce toda la historia de Esteban, pero dice que el punto importante es que dice que no resistían a su sabiduría. ¿De dónde viene eso? De que ya hubo una formación del carácter de él. Es decir, ya no era un simple hombre hablando, sino que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu, trabajando el corazón de los otros que desgraciadamente no quisieron oír. Ahora, ¿cuál es el punto? El carácter no se improvisa. El carácter es algo que usted y yo tenemos que irlo cultivando con el tiempo. Lo van a alinear, lo van a formar. Yo no sé si alguno de ustedes lo han trabajado. ¿Alguno ha sido desesperado en su vida con las cosas que hace? Llega de repente se madruga para ir temprano al banco, y cuando llega hay una cola que hasta el parqueo llega. Y uno dice, Dios mío, por más que uno quiera estar aquí, ahí está esperando. Y encima se atrasa, se cae el sistema, después no le cae. Lo están trabajando. Es la forma en que el Señor trabaja el carácter. ¿Por qué? Lo quiere tranquilo, lo quiere calladito, lo quiere. Ahora, ¿alguno de ustedes se ha preguntado qué pasa cuando está en una fila ahí esperando y pasan ese tipo de cosas? Mire que ahora no lo puedo atender porque cuando ya finalmente llegó a la ventanilla, se nos cayó el sistema y no hay conexión, ¿verdad? Cualquier parecido, simple coincidencia con el registro tributario. Bueno, mejor no nos metamos en lío. No nos metamos en lío. Entonces el punto es que no hay sistema. ¿Qué hace usted ahí? Le garantizo que usted se molesta y usted dice, tanto tiempo que estuve perdiéndolo aquí haciendo cola. Si alguna vez se ha preguntado, Señor, ¿por qué será que cuando ya finalmente llegué, después de una hora de estar aquí parado caminando, llegué a la ventanilla? Es que no sé, yo sé que le ha pasado alguna vez, pero seguramente es para que usted tenga el tiempo de compartir con alguien algo. Amén. A menos que usted esté solo en el banco, pues, pero no creo que lo dejen solo allá adentro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo nos está trabajando el carácter el Señor a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor quiere formar tu carácter, porque tú vas a ir a formar o a ayudar a formar el carácter de tu discípulo también. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, un líder puede tener dones, aquí lo ponía yo aquí, pero si tú no tienes carácter, de nada te sirve el don. Un ejemplo rapidito, Eliseo, gran profeta de Dios, pero salieron unos chavalos ahí diciéndole, hey, pelón, vení para acá, hacernos unas figuritas ahí. ¿Y qué hizo el Eliseo? Sí, hombre, los mandó a adorar. Por ponerlo así suave, los mató literalmente. Entonces, ¿qué pasó? No tenía carácter, tenía un don muy especial Eliseo, porque de hecho, y nos lo han enseñado, que de los milagros que hizo Elías, Eliseo los duplicó. Pero tenía un falso, bueno, no un falso carácter, sino un mal carácter. No se dejó formar, no se dejó trabajar su carácter. Maldijo a un rey porque no le obedeció el rey. Entonces, Dios mío, dice uno, que Dios no permita que tu don y mi don sea para hacer ese tipo de cosas, sino que sea para el servicio de Dios y para que de alguna manera edifiquemos, para que de alguna manera trabajemos en pos del Señor para formar también a otros. Amén. Entonces, Esteban, ¿qué carácter tiene que tener un líder? Tiene que ser confiable el líder. El carácter del líder tiene que ser confiable, es decir, que no se prenda así tan fácilmente como el caso de Eliseo, sino que sea como Esteban. Lo estaban señalando y él que decía, me voy a defender con la palabra, me voy a defender según como dice la Escritura, y no atacando, no señalando ni ofendiendo, mucho menos, ¿verdad? Que eso es lo que a veces el mal carácter lo trata a uno. Entonces, por ahí escuché una vez, el pastor lo mencionó, que el carácter es como el piso. No sé si el piso, pero es la base, digamos así, para un buen desarrollo ministerial. Porque a otro que le trabajaron el carácter fue a Moisés. Moisés baja de estar con el Señor, iluminado, irradiado del Señor, y baja con las tablas de la ley, y cuando mira el desorden, en vez de ponerse a corregirlos, les avienta las tablas y se las quiebra. Por eso el Señor lo regañó. Bueno, Moisés, como ya quebraste las tablas, ahora anda a hacerte vos otras tablas. Ahora que las haces vos, ya no te las voy a hacer yo, las haces vos, y ahí yo te voy a
a escribir nuevamente lo que va a tener, pero imagínense el carácter que tenemos nosotros que trabajar. Algunos así de violento acá. No, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hay que trabajar carácter, mira, hay que formar carácter antes de que lo cepillen a uno un poquito más. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un líder, si nosotros no tenemos un carácter formado de parte de Dios, no podemos desarrollar un buen cimiento cristiano. Es decir, un buen ejemplo para otros. Porque de eso se trata todo esto. Bueno, esta me está hablando, que encontró algo para enseñarle a otros. Dice, bueno, ¿quién la tiene de metida esta vieja aquí? El punto, ¿cuál es, hermanos? El punto es que ¿qué áreas? Yo hago la pregunta aquí al final. ¿Perdón? Ay, bueno, está bien. ¿Qué áreas de nuestro carácter necesitamos nosotros fortalecer? Pero la pregunta es así: ¿qué áreas de nuestro carácter necesitamos nosotros fortalecer para ser ejemplo de otros o para otros? ¿Es usted un buen ejemplo para otros? Es decir, ¿es usted a alguien se le ha acercado y le ha dicho, mire hermano, cuando yo sea grande quiero ser como usted? O más bien le ha dicho, cuando yo sea grande no quiero ser como usted. Es que sí, ya ha pasado eso. Ya ha pasado eso. No quiero tardarme tanto en eso con ese ejemplo, pero el problema es que ¿qué ejemplo somos nosotros para los demás? Inspiramos confianza a los demás, como el caso de Esteban. Inspiramos que nosotros inspiramos fidelidad para que los demás puedan ver el ejemplo de nosotros y seguirnos, o estamos ahí más o menos. A veces se me pelan los cables, dice. No, pero es que aquí se trata de la formación de carácter. Cuando tú y yo somos controlados por el Espíritu, no podemos darle lugar a la carne, y la ira es un fruto de carne. Amén. ¿O no amén? Si no, como se queda callado, o no le interesa decir amén porque está bien confundido con lo que estamos hablando. Pero bueno, acompáñame al otro punto. Hechos capítulo 22:3. Yo soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué tipo de formación estamos hablando? De la formación doctrinal. Si hay algo que tú y yo debemos de manejar siempre y de tener el cuidado siempre, es que la enseñanza sea bíblica. No buenos razonamientos, no buenos pensamientos. Con todo respeto, yo sé que algunos tienen sus buenas frases, incluso predicadores, o agarramos frases de predicadores famosos, pero basémonos en la Escritura. Basémonos en la Escritura, porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está dando su testimonio, bueno, está planteando de alguna manera su currículum. Y dice Pablo, bueno, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, educado bajo Gamaliel. Ahora, ¿quién era este hombre Gamaliel? ¿Se acuerda usted quién era Gamaliel? Un maestro, pero no es un maestro cualquiera. Era un maestro muy respetado dentro del pueblo. Y no solo dentro del pueblo, era un maestro muy respetado dentro del Sanedrín, donde él presidía, o donde él integraba, donde estaban todos los sacerdotes y todos los que de alguna manera gobernaban, porque ellos eran los que gobernaban Israel. Pero ¿cuál es el punto? Estamos hablando de un hombre que lo respetaban sus mismos sacerdotes o sus mismos maestros también, los con los que él se rodeaba. ¿Por qué le digo yo esto? Porque llegó un tiempo donde atraparon a los discípulos. Los fariseos y los sacerdotes mandaron a capturar a Pedro, a Juan, a Jacob y a todos los demás, y los llevaron al concilio. Y usted se recordará que cuando estaban en el concilio, el sumo sacerdote les dijo: les prohíbo que hablen más acerca de ese hombre. ¿Se acuerdan, verdad? Creo que es Hechos capítulo 5 o 6, por ahí, 5 o 6. Entonces, el punto, ¿cuál es? Gamaliel se levanta y les dice: ¿me permiten un segundo?
que salgan estos muchachos y quiero que platiquemos ustedes y yo. Vaya. Entonces cuando salieron los discípulos o los apóstoles, Gamaliel les dijo, miren, les quiero decir algo. Hace un tiempo, en el tiempo del censo, se levantó un tal Teudas, y agarró a un montón de gente. Pero ¿qué pasó? Teudas murió y se disipó el grupo que había levantado él. Después vino otro Judas y agarró como 400 hombres, dice, ¿pero qué pasó? Judas también murió y se disipó la banda que había armado. Entonces, ¿qué dijo Gamaliel? Miren, yo les digo algo, les aconsejo algo. No se enfrenten con estos hombres porque si esto es de Dios, vamos a tener problemas. Ahora, si eso es de los hombres, déjenlo, que ahí se les va a pasar la locura y ahí va a pasar, ahí va a morir otra vez, así como aquellos dos. Entonces, ese fue el consejo y quisieron, hasta el sumo sacerdote está ahí, ¿qué hizo? Bueno, tenés razón. Entonces les dijeron otra vez, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús, pero pueden irse, no les vamos a hacer nada. Bueno, aunque sí los azotaron, ¿verdad? Después dice que ellos salieron felices de haber sido azotados por el nombre del Señor Jesucristo. Me imagino que usted también. El punto, ¿cuál es, hermano? El punto es que un líder no solo repite frases, un líder se enfoca en la escritura, enseñamos escritura. Todo lo que usted vaya a enseñar, es más, yo sé que algunos de ustedes le llaman para decirle, fíjate hermano que tengo algún problema, ¿será que me puedes aconsejar? Aunque sea un familiar. Nunca dé un consejo sin un verso bíblico. Nunca dé un consejo porque mira, yo creo que aquel te conviene agarrarlo a varazos y ahí va a... No, dale un texto bíblico donde enseñe por qué es que la vara corrige al niño. Entonces, que todo tenga un fundamento, que todo tenga una base escritural para poder continuar. Mire, ningún discípulo es guiado a base de experiencias. Yo sé que tu experiencia sirve para enseñanza, pero no sin antes haber profundizado en la escritura, no sin antes haber puesto el fundamento que es la escritura. Y entonces de ahí viene la aplicación de la escritura. ¿Y cómo hago la aplicación? Bueno, ahí ¿cómo decirle? Pongo el fundamento de la escritura y luego doy la enseñanza en base a la experiencia que ya has tenido con el Señor por algún evento que has vivido. Pero me doy a entender con esto. No podemos dar consejos, no podemos dar palabras, si no está la escritura de por medio. Todos nosotros tenemos que ser cristocéntricos y escriturales en todo tiempo, en todo momento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, mire, Gamaliel, yo sé que era un fariseo que no creía en el Señor Jesucristo, pero a mí me deja un aprendizaje Gamaliel en este punto. ¿Cuál es el aprendizaje? Que es un líder que enseña doctrina, que es un líder que su formación con Pablo la hizo en doctrina. Ahora, ¿por qué fue importante esto para Pablo? Usted sabe que Pablo, si usted agarra el libro de Romanos, Pablo entendió perfectamente bien la ley y la gracia y contrastó las dos cosas y le explicó de esa manera. Y por eso es que Pablo se le hizo fácil cuando Pablo confió en el Señor Jesucristo, o cuando el Señor Jesucristo se le aparece y Pablo se convierte, dice que enseguida empezó a predicar a Cristo. ¿Cómo es que empezó enseguida si la formación de él era legalista, por así decirlo, porque era la ley? Porque él ya entendió que el Cordero Pascual era Cristo, entonces fue bien fácil agarrar la ley e reinterpretarla acerca de Cristo. Y después Pablo empezó a decir, ¿saben? Aquel Cordero Pascual que quitaba los pecados es Cristo, ya no tenemos que estar matando animalitos, ya Cristo ya pagó por nuestros pecados. Entonces él se enfocó fácil y rápidamente en la palabra, agarró la ley y la llevó a la gracia. Y entonces ahí entendió todo cómo tenía que trabajar. Por eso es que nosotros tenemos que ser doctrinales. Si su enseñanza no tiene palabra, pues entonces estamos perdiendo el fundamento que tiene que haber. Entonces no basta con saber un versículo, un líder tiene que ser capaz de explicarla con claridad y con responsabilidad. Ahora, entonces la pregunta es, ¿estamos creciendo en el conocimiento bíblico día con día? ¿O nos esforzamos mucho por decir, bueno, antes yo estudié esto y entonces esto es lo que voy a enfocar? Porque la palabra te tiene que ir renovando día con día y siempre trae algo nuevo que ver. Amén. En Hechos 9:10 dice, había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión a Ananías, y le dijo, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto una visión de un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, mira, aquí tenemos otra formación más, no solo la formación de doctrina, sino que también la formación espiritual. Ahora, pregunta, hermanos, ¿qué entiende usted cuando hablamos de una formación espiritual? ¿O qué entiende usted por la palabra espiritual? ¿Algo de misticismo? ¿O algo del Espíritu Santo? ¿Perdón? Bueno, sí, en parte sí, pero cuando hablan de un creyente espiritual, ¿de qué nos podemos referir? Bueno, así rapidito. Un creyente que obedece. Un creyente que obedece. Un creyente, usted quiere ver a alguien espiritual, quiere sentirse espiritual, obedezca lo que el Señor dice en su palabra. Seamos obedientes. ¿Qué le pasó a este Ananías? Ananías era un discípulo de Damasco. Y el Señor le dice: ¿sabes qué, Ananías? Necesito que vayas donde Judas, y ahí va a estar un muchacho que se llama Saulo, y vas y orás por él. ¿Y se acuerda usted qué contestó Ananías? Señor, dijo Ananías: Señor, tengo entendido que ese tu tal Saulo ya ha matado a alguien, o ya consintió en la muerte de un discípulo tuyo, y ha metido presos a un montón más, y de hecho aquí vino con cartas del sumo sacerdote para meter presos también a otros. Hasta yo me pude ir a la balacera, y tú quieres que yo vaya y ore por él. ¿Qué le dijo el Señor? Ananías, ve, porque este va a ser un instrumento en mis manos. Ahora, ¿a dónde yo quiero llevarlo con esto? ¿Por qué es espiritual este hombre Ananías? Porque decidió obedecer muy a pesar de las circunstancias. Decidió obedecerle al Señor aún con el miedo de saber que iba a enfrentar a su enemigo, que iba a enfrentar a un tipo que llevaba la autoridad de parte del sumo sacerdote de agarrar presos a cualquiera que dijera que era cristiano. Seguro se parece a nosotros, ¿verdad? Ananías. O nosotros nos parecemos a Ananías porque él fue el primero y nosotros los segundos. Entonces, el servicio de un líder como Ananías es un servicio que no está basado en la rutina. Porque la rutina nuestra, ¿cuál es? Bueno, el domingo usted se levanta, desayuna o ayuna, ¿verdad? Dependiendo del día que nos toque, pero se levanta, se prepara, viene a la iglesia, recibe el culto y regreso para, qué sé yo, almorzar a la casa, donde tenga que hacer, lo que tenga que hacer. Pero es una rutina. Hoy venimos aquí, estamos recibiendo la enseñanza, vamos, compartimos y regresamos a las casas, y de ahí el siguiente día nos vamos a nuestras casas a hacer el discipulado. Entonces quedamos en una rutina. Pero un líder que es espiritual rompe esa rutina haciendo ¿cómo? De obedeciendo lo que el Señor dice y rompiendo esquemas que son de la tradición. ¿Qué es lo más fácil que hubiese sido para Ananías? No haber ido donde Saulo. Seguramente el Señor hubiese mandado a otro, pero su liderazgo, su capacidad de obedecer al Señor, a la voz del Señor, al mandato del Señor, para ir y ministrar a otro, para ir y agarrar a un discípulo y ponerlo en los pies del Señor. Cuando tú y yo omitimos ciertas instrucciones del Señor, perdemos la oportunidad, nosotros, no el Señor, nosotros perdemos la oportunidad de crecer para el Señor. Entonces es ahí donde nos debilitamos, es ahí donde nosotros perdemos las oportunidades de crecimiento, y entonces tú y yo fracasamos en ese camino de fe porque realmente no estás teniendo fe. Estás tal vez en un alarde de fe, pero fe es la de este hombre que le digo a Ananías: anda donde Saulo, pero aunque no te va a hacer nada. Pero es como que le digan a usted, bueno, lo que vivió Daniel, lo metieron en el foso de los leones. ¿Y Daniel cómo fue? ¿Usted cree que Daniel iba timorato, con miedo, con temor, con temblor ahí? Daniel solo le dijo: ¿sabes qué, rey? Si el Señor quiere librarme, me va a librar, tranquilo, yo me voy, ¿verdad? Y ahí durmió con los leones esa noche. Pero ¿cuál es el punto? Que son líderes
que han obedecido la voz del Señor a expensas, incluso de su comodidad, o incluso de su propio riesgo, porque han decidido formar, en este caso, formación espiritual, y han decidido seguir a Cristo. Amén. Entonces Ananías se arriesgó, Ananías obedeció, pero Ananías también confió. Entonces, un líder espiritual fuerte es aquel que confía en el Señor y obedece. Amén. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ahora, tu decisión ministerial está basada en la oración, en que el Espíritu dirija tu camino, o simplemente en el costumbrismo de hacer lo que hacemos, porque eso es uno de los puntos que hay que ver acá. Por eso es que aquí se rompe, en esta formación espiritual se rompe esquemas, porque aquí ya no es el patrón que tú has conducido siempre, sino que es a donde el Señor te quiera llevar. Y eso es lo que hace la diferencia. Amén. Ok, en Hechos 11:25 dice: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, dice, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mira el despertar que tuvieron esta gente ahí. Aquí veo una formación congregacional, pero aquí hay un poquito más, no solo es congregación, porque vamos a ver lo que hizo Bernabé con Saulo, o aquí ya obviamente con Pablo, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos hablando de liderazgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Administrar recursos que Dios nos ha dado. Y una parte de los recursos que Dios te ha dado es cuando tú tienes discípulos a tu cargo. Entonces tú tienes un discipulado, tú desarrollas un discipulado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y integrar a todos esos hermanos, o que estén bien integrados todos esos hermanos a la congregación. ¿Qué hizo Bernabé aquí? Mira que fue a buscar a Pablo. Fue a buscar a Pablo porque con Pablo, usted sabe toda la historia bien, que Pablo, a pesar de que ya era creyente, a pesar de que ya estaba bautizado, a pesar de que ya estaba predicando a Cristo, no todos querían acercarse con él, no todos tenían el valor de acercarse a él. Todavía había un cierto resentimiento, recelo, nerviosismo, no sé. Tal vez estarían pensando algunos discípulos: se vino a infiltrar en las líneas para poder capturar a otros. Entonces lo tenían relegado. ¿Qué dijo Bernabé? No, Bernabé dijo: no, Pablo tiene que estar aquí en la iglesia, Pablo tiene que integrarse a la iglesia. Entonces Bernabé fue a buscarlo a su casa y lo trajo a Antioquía. ¿Para qué? Para reunirse con ellos, o para que él se reuniera con ellos. Y ahí podemos decir que fue el despegue de Pablo como ministro de parte de Dios. Y recordemos que Pablo fue finalmente llamado el perito arquitecto de la iglesia, desarrollando todo, por así decirlo, como nuestro pastor lo enseña, los planos de cómo se desarrolló toda la iglesia. Entonces, mire, un buen líder no solo administra a las personas, sino que desarrolla a las personas. Ananías fue y oró por Pablo para que el Señor usara las manos de Ananías para quitarle la venda a Pablo, esas escamas de los ojos, y para ponerlo en los pies del Señor. Y ahora el Señor usa a Bernabé para poder meter a Pablo, insertarlo a Pablo en el ministerio. Entonces vemos que son personas que lo integran. Por eso es que el equipo de servicio que integra a los hermanos en las diferentes áreas de la iglesia se llama Bernabé. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Bernabé hizo con Pablo. Bernabé es un integrador. Pero note algo bien importante, que es la formación congregacional, porque Bernabé lo integró no a su discipulado, lo integró a la congregación. Claro, probablemente ahí estuvieron en el discipulado, le enseñaron a muchas personas, pero él quería formar congregación y por eso lo llevó ahí. Y eso es lo que estamos viendo nosotros con Bernabé. Entonces Bernabé es el que hizo la conexión, y vemos cómo Pablo lo fueron coachando también. Mire, yo tuve una experiencia más o menos similar. Cuando yo llegué a la iglesia en el 98, me topé con un hermano en la administración. Y este hermano, ¿qué fue lo que hizo? Yo llegué a la administración a platicar y me encontré con el hermano. En el siguiente culto, y el hermano ya me había
llevado incluso a conocer al pastor. Y no solo eso, eso fue como en noviembre del 98. Como esta fecha, como 15 de diciembre, un poquito antes, empezamos un discipulado en mi casa, yo sin saber que era un discipulado. Aquel me dijo, mira, voy a ir a tu casa, voy a ir a enseñar la palabra. Pues venite, vamos. Y entró a la casa, fuimos, armamos el discipulado y ahí estuvimos con varios hermanos. Ni un mes tenía de estar en la iglesia, ya tenía el discipulado. En enero empecé en un equipo de servicio, en el equipo C, empezamos a servir. Algunos de los del C todavía de aquel entonces, sí, ¿verdad? Aquí estabas vos también. Bueno, ahí empezamos sirviendo en el C. Después me fueron integrando más y más y más, al punto de que una vez cuando empezaron, nunca saqué corderitos. Yo nunca fui una oveja de corderitos. Al contrario, a mí cuando llegué a una reunión de corderitos, el que hoy es pastor en Tegucigalpa, el hermano Ernesto Vigil, Gerardo, qué bueno que vino, me dice. Aquí estoy, hermano, para corderitos. No, venga, dé el tema usted, me dice. Dios mío, que dé el tema yo. Dice, bueno. Pero como era tema de diezmos y ofrendas, algo había aprendido de diezmos y ofrendas, pues ahí me lo hicimos. Entonces, corderito, yo nunca recibí corderito, nunca pasé por mayordomía, no pasé por ninguna de esas etapas. ¿Por qué? Porque me tiraron a la piscina de un solo. Vamos, al agua pato, a nadie. Mire usted qué hace ahí, pero así fue. Entonces, ¿pero por qué es? Porque hubo gente que oró por mí, hubo gente que me agarró y me integró, me fueron a traer a la casa para ir a las reuniones. Entonces, así fue. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los demás también. Ahora, no le vayan a enseñar que se salte las trancas, porque en aquel entonces, porque no habían. Ahora sí hay y tenemos que cumplirlo. Entonces, pero ¿qué pasa entonces? Un líder que está formado congregacionalmente no va a enfocarse en competir. Yo creo que si yo llego a allá al discipulado, me va a querer sacar y se va a querer quedar él. No. Un líder está enfocado ¿en qué? En integrar y en levantar a los demás también. Si algún día lo superan, es porque usted se ha dejado superar. Así de sencillo. ¿O no? Sí, es que si algún día lo superan a usted es porque usted se quedó en el camino y el otro obviamente avanzó. Pero usted no retenga la bendición de formar a alguien. Usted no retenga la bendición de venir, de decirle a alguien, vení, te voy a llevar a la iglesia, mira, te voy a presentar a los equipos de servicio, te voy a llevar ahí a corderitos para que empeces a desarrollar la doctrina básica. Metamos a la gente ahí. Si usted sabe que hay alguien de su discipulado que no ha pasado por ahí, que vengan a recibir la doctrina para que pueda desarrollarse más. Entonces, un líder formado congregacionalmente no va a excluir a nadie, sino que va a tratar de integrar a los demás. Mire, ¿quién fue más, Pablo o Bernabé? Claro, pero porque Bernabé entendió que Pablo había sido llamado para algo y para algo grande. Y él no quiso perderse la bendición de ser parte de la formación de este hombre. Entonces, por eso es que Bernabé trabajó con Pablo de cerca. Y usted sabe que después tuvieron sus diferencias y se separaron y cada quien hizo su trabajo, pero el punto ¿cuál es? El punto es que él nunca dijo, caramba, no sé para qué traje a Pablo aquí si después nos quitó a todos. Nunca dijo eso. O ve a Bernabé renegando por algo así. Nada, él quería desarrollar su trabajo y quería hacerlo bien. Cuando usted está listo para poder avanzar en su desarrollo ministerial o para poder avanzar en su desarrollo de liderazgo, cuando usted tiene a alguien que ya está listo para reemplazarlo. Una vez el pastor me preguntó, Gerardo, vos ya tendrías a alguien, si yo te digo que te vas a mover del discipulado, ¿tendrías a alguien listo para que lo haga? Hay varios, pastor. No solo hay uno, hay varios. Por supuesto no dije nombres para no dejar de mencionar alguno, pero vimos una lista y allá aparecieron varios. Entonces el pastor me dijo, bueno, eso quiere decir que ellos están creciendo y que también vos estás creciendo. Amén, dije yo, porque así es. Así es. Entonces eso me ha enseñado a mí, a que yo no tengo que tener miedo en que alguien va a venir, porque ya probé esas mieles también, ¿verdad? Que te querían serruchar el piso. Sí, porque nunca sobran los bandidos ahí que se las quieren lanzar de muy G.I. Joe, ¿verdad? Y fueron una vez a hablar con el pastor. Lástima por el hermano, pues, porque no se dio cuenta que el pastor después vino a platicar conmigo. ¿Qué diferencias tenés con este hermano? Pues que yo sepa ninguna. Le digo, ¿por qué?
Porque me dijo esto, hasta con índice. Dios mío, dije yo, hasta un libro voy a escribir de la amargura que se tiene conmigo, pero según yo todo estaba bien. Y era aquí uno de nosotros, pero bueno, como dijo Juan, estaba entre nosotros, pero no eran de nosotros, pero salió de nosotros, y bueno. Pero el punto ¿cuál es, hermano? El punto es que uno no tiene que tener miedo. Si alguien te va a apartar es porque el Señor te quiere en otro lado, así de sencillo. Bueno, a menos que después uno ande, se relaje mucho, prefiera vivir la vida loca y se aparte del Señor. Entonces el Señor dice, bueno, con este ya no puedo contar, esto tiene que continuar, esto no puede parar. El crecimiento de la iglesia no lo podemos detener. Amén. Mira, avancemos ya, porque quiero terminar, porque ya huele a pollo allá atrás, ¿verdad? Lucas 1:1 dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, dice, tal como nos la ha transmitido, como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me pareció conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Mire aquí el gran maestro, bueno, digo maestro, pero el que Pablo llamó el doctor Lucas, dice que trabajó mucho para una formación ministerial. Es decir, por eso le digo yo maestro a Lucas, pues porque Lucas trabajó ¿para qué? Para ordenar la historia. Usted sabe que Lucas no fue un testigo ocular acerca de las cosas de Cristo. Él empezó a trabajar con Bernabé, con Pablo ya, ¿verdad? Ya no Saulo, sino que Pablo. Y entonces empezó a indagar acerca de los evangelios. ¿Qué pasó cuando Cristo estuvo aquí? Y entonces le preguntó a Pedro, le preguntaba a Juan, le preguntaba. Entonces cada uno iba poniendo su enfoque de qué fue lo que vivió y qué hizo Lucas. Lucas escribía, investigó, preguntó, consultó. Me imagino que habló con la gente al que el Señor resucitó. Probablemente habló con las señoras que sanó, con la gente que le abrió las manos o le abrió los ojos o los oídos, no sé. La cosa es que Lucas indagó, él dice que investigó y que después se dedicó a ordenar todas las cosas. Entonces, un ministerio no es improvisado. Usted nunca agarre la Biblia y, Señor, lo que tú me digas, eso voy a enseñar. ¿Estudió acaso? ¿Leyó por lo menos un su capítulo en la mañana, tarde o noche? Entonces, ¿a qué horas abre la Biblia usted? Bueno, espero que la abra por lo menos, ¿verdad? Entonces, pero el punto ¿cuál es? El punto es que este Lucas, el amado médico, puso en orden las cosas para que la gente la pudiera entender, para que este Teófilo, su discípulo, dice, sepas la verdad precisa. ¿Acerca de qué? De lo que te ha sido enseñado. O sea que Teófilo no era alguien recién convertido, no, ya había sido instruido, pero ¿qué hizo Lucas? Agarró toda la parte histórica acerca de nuestro Señor Jesucristo y se la fue a enseñar. Mira, Teófilo, de esto que te dijeron, esto es así porque así lo hizo el Señor. Aquí yo lo indagué, yo lo estudié, yo lo profundicé, yo lo he investigado todo bien y te lo he puesto en orden para que tú lo entendas. ¿Te imaginas el trabajo que desarrolló como maestro de la palabra? Digo como maestro por la forma en que le enseñó a su discípulo, a Teófilo. Entonces ese es el punto que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser dedicados al estudio, a la investigación de la palabra. ¿Para qué? Para que la vayamos a enseñar, para que la vayamos a aplicar, para que busquemos aquellos Teófilos dentro de sus discipulados, o quién sabe si está fuera de su discipulado y lo atrae al discipulado y luego a la congregación, para que se integren, para que usted sea un integrador también. Amén. ¿Ha integrado gente a su discipulado usted? Y que terminan siendo ovejas de la iglesia. Porque eso tenemos que hacerlo. Recuérdese que el mandamiento es id y haced discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta que se bauticen, hasta que se integren a la iglesia y que sean enseñados en todas las cosas. Usted empieza en su discipulado y el pastor después lo remata allá en el culto.
Así es como funciona la congregación. Bueno, rematárselo en el sentido de la enseñanza, no voy a creer que es otra cosa. Mejor aclaramos el asunto. Entonces, ¿qué es Lucas? Lucas te enseña una formación ministerial ordenada. Lucas te enseña una formación de excelencia. ¿Por qué de excelencia? Porque el hombre no fue cualquier cosa. Aparte que como era un médico, ¿verdad? Por los médicos que tenemos acá, era un hombre que se dedicó a la enseñanza, pero antes de enseñanza se dedicó al estudio, se dedicó a la investigación. Lucas, yo creo que agarró su cámara con su cuadernito como periodista y empezó a tomar fotos. Aquí en esta puerta fue donde entró el Señor Jesucristo. Y aquí en esta fuente es donde le sanó le abrió los ojos a aquel ciego de nacimiento. Y entonces él empezó a indagar todos los hechos y empezó a escribirlos en el orden. Eso es excelencia de estudio y eso es excelencia de administración. ¿Por qué? Porque es una formación ministerial. Entonces tenemos que tener esa capacidad de desarrollarla nosotros también. Por eso vuelvo a preguntar, ¿estudiamos la palabra del Señor? Pero solo porque nos toca discipular o porque realmente te nace estar día con día ahí viendo algo. Fíjate que yo tengo un hermano es uno de los ancianos y todos los días me manda un texto, pero no solo me manda un texto, sino que me dice, mira vos, mira lo que dice este texto, mira qué cosa más rara esta traducción de la palabra. Y entonces empezamos a intercambiarnos mensajes. Y yo le digo, mira, pues yo miro esto aquí y mira el ángulo que vos lo estás viendo, a ver porque la traducción es, y ahí nos metemos. Entonces, al final de cuentas nos reunimos la semana pasada y nos quedamos viendo y ahí te tengo otro, me dice él. Vaya a mandarlo, le digo yo. Entonces después yo le dije en forma de chiste, mira, le digo, en son de broma, nos metemos a estudiar la palabra cuando cada vez que me están mandando cosas. Pues si eso se trata el asunto. De eso se trata, de que si no la abren en la mañana, en la tarde o en la noche, pues aunque sea porque alguien le mandó algo, entonces ahí va a estudiar algo para no quedarse callado. Pero tenemos que hacer trabajo excelente para el Señor. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿estamos trabajando en orden? ¿Planificamos nuestro trabajo? Es decir, cuando ya viene el discipulado, ¿qué hace usted? Estudia el tema, pero lo estudia a conciencia usted poniendo sus propios ejemplos. Si usted quiere poniendo sus propios chistes, pues para que no usemos los chistes que ya todo el mundo se sabe, no. Bueno, que tampoco es para contar chistes del púlpito, pues, pero el asunto es, ¿estamos preparando lo que vamos a ir a enseñar? O simplemente, bueno, hay 4 o 5 puntos, ahí me los llevo, ahí después lo escribimos. No. Entonces, ¿cómo vamos así a enseñar algo? ¿Cómo vamos a ir a inspirar a otras personas, a ser modelo de ejemplo ministerial si nosotros no estamos desarrollándonos bien en la palabra? Entonces tenemos que planificar, tenemos que preparar, tenemos que desarrollar una formación ministerial, pero con excelencia, así basados en lo que hizo Lucas, como hizo Lucas, exactamente como hizo Lucas. Entonces, ya para finalizar, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Formados para formar. Mire, algo bien interesante de esto es lo siguiente: si tú y yo no nos formamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a deformar, porque podemos terminar confundiendo a las personas. Entonces no es que no vas a formar, sino que podemos deformar a alguien, y ese es el peligro donde no hay que llegar a caer. Entonces nosotros, el líder que se forma, no solo es que va a formar, sino que estamos en las manos del Señor para transformar a los demás también. Claro, el negocio de la transformación, por así llamarlo, es decir, el trabajo de la transformación no depende de ti y de mí, sino exclusivamente del Espíritu Santo. Pero tú quieres ser manos útiles para el Señor, entonces preparémonos bien para poder ir y ser formados nosotros, para poder ir y formar a los demás que sean también transformados. Amén. Entonces lo primero es la formación del carácter, así como Esteban, lo trabajaron a fin de que cuando venga una situación difícil, no estés ahí ni despotricando ni diciendo, Señor, ¿por qué a mí? No, ¿por qué? Si el Señor nos pone en esas situaciones es para que sepamos que tenemos algo que aprender y tenemos algo que desarrollar para Él. Número 2, formación doctrinal como Gamaliel, enseñanza meramente doctrinal.
Tú puedes tener un buen consejo y está bien, el consejo es válido, pero si no va con fundamento bíblico dentro de la iglesia o a los hermanos de la iglesia, poco les va a servir. Todo lo que se enseñe tiene que ser formación bíblica, 100%, amén. Número 3, formación espiritual. ¿Cuándo nos vemos más espirituales? Cuando estoy orando, hermano. ¿Cuándo nos vemos más espirituales? Cuando voy a profetizar y estoy vibrando que parezco ametralladora. No. Cuando obedecemos al Señor es cuando más espirituales somos. Amén. Entonces, eso es lo que hizo Ananías, obedecer independientemente de las circunstancias, independientemente del miedo que pudo haber sentido enfrentar a Pablo, independientemente de que probablemente como Moisés, no, ¿por qué no mandas a otro? No, eres tú. A ti te eligió el Señor y tú tienes que hacerlo. Eso es formación espiritual. Y claro, eso conlleva todas las cosas también. Formación congregacional como Bernabé, seamos integradores de los demás y permanezcamos dentro de la congregación, no afuera. Mire, por un año completo se estuvieron con Pablo ministrando a los hermanos ahí en la congregación. Y a veces un domingo no queremos venir porque amaneció lloviendo. Entonces tenemos que ser formados congregacionalmente. Y finalmente también formación ministerial. El orden atrae bendición. El orden, tu trabajo ordenado va a ser un trabajo de excelencia. Tu trabajo ordenado va a ser un trabajo que va a inspirar a otros también. Tu trabajo ordenado va a ser un trabajo que va a ministrar a los demás también. Y entonces los hermanos van a quedar, qué lindo el esfuerzo que este hermano hizo, porque no es en vano, porque vemos que se está desarrollando el discipulado, se está desarrollando la congregación. Si desarrollamos el discipulado, se desarrolla también la congregación. ¿Cómo empezó el Señor Jesucristo? Con la congregación de 120,000 personas. Bueno, primero solo, después 3 pelones, o bueno, peludos, porque eran jóvenes todos, ¿verdad? Y después ya fue aumentando. Cuando llegó al aposento alto eran 120, tan solo 120. Después de un par de sermones de Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿cuántos eran ya? Como 12,000. Ya sumando las dos enseñanzas que hizo Pedro, que se le sumaron varios de un solo. Entonces, ¿pero por qué pasó eso? Porque hubo este tipo de formaciones. Y entonces ellos impactaron a los demás. A veces nosotros impactamos por lo negativo. Como ese hermano, mejor no. No, como ese hermano, mejor ni venir a la iglesia, dicen. No, tenemos que ser al contrario. Tenemos que, así como ese hermano viene a la iglesia, así yo quiero ser también. Quiero ir ahí a la iglesia. Quiero ver qué es lo que le están enseñando, porque viera cómo cambió su vida. Quiero ver qué es lo que está aprendiendo de ahí, porque cómo lo transformaron. Yo sabía que este era un marihuano y ahora ya no. Ya ni Coca-Cola toma, solo agua. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una transformación. Amén. Amén. Correcto. Perfectamente correcto, así es. Lo mismo que hicieron contigo. Alguien tuvo que haber hecho un trabajo contigo, así como lo hicieron conmigo y como todos los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que replicar en los demás. Sí, es reparación. Correcto. Pues sí, para atraer así los demás. Recordad que ese es el trabajo, y vuelvo y repito, y tal vez voy a cerrar con lo que abrí. Mateo capítulo 28, verso 19. Id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles a que guarden todo lo que ustedes han sido formados y enseñados. Y ahí está. Esa es la palabra. Pues sí, es que eso es lo que estamos haciendo, perfeccionándonos. Una vez que entras en el camino del Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Perfeccionarnos. Ahí está. Tú tienes que hacer el trabajo. La restauración completa la va a hacer el Señor. Pero nosotros somos las manos del Señor actuando. Amén. Así funciona. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, por este tiempo de tu buena palabra. Gracias porque estás con nosotros, porque nos ayudas y nos encaminas siempre en todo bien.
Te agradezco este tiempo con cada uno de mis hermanos que podemos compartir. Te agradezco también porque nos has dado la oportunidad de poder tener una celebración, una coinonía aquí junto contigo. Señor, desde ya te pedimos para que cada uno de nuestros discipulados en este cierre de año, pues podamos nosotros, cada uno de como líderes, ser ejemplos y poder llevar a los demás a tus pies. Señor, y sabemos que la conversión, la transformación, eso lo vas a hacer tú, pero nosotros queremos ser tus manos en este lugar, orar por los demás, integrar a los demás, enseñarles de acuerdo a como tú nos has enseñado a nosotros, ser persistentes, ser disciplinados, Señor, ser excelentes en lo que hacemos, Señor, no porque queremos envidiar o despertar una envidia, no porque queremos distinguirnos o sobresalir, no, para ti sea siempre la gloria, pero queremos ser buenos siervos tuyos, buenos servidores tuyos, buenos líderes, por lo que tú entregaste tu vida, Señor, y queremos honrarte nosotros en nuestro servicio con ellos. Así que desde ya te rogamos y te pedimos que nos lleves con ese bien, con esa bendición, que tu presencia nunca nos falte, sino que al contrario, seamos siempre llenos de ti, llenos de tu Santo Espíritu. Que nuestro vaso sea siempre lleno y que en todo momento tengamos siempre palabra, doctrina para poder enseñar, ministrar y grabar en el corazón de los demás. Que nuestras lenguas sean plumas de escribientes que graben el corazón de todos los hermanos oyentes, Señor, para que podamos nosotros hacer la labor a la que tú nos has llamado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Y también te pedimos que bendigas los alimentos que ahora vamos a compartir, ese tiempo de reunión y comunión que vamos a tener. Te agradecemos por ese tiempo, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poder salir adelante en todos nuestros caminos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, les agradecemos a todos los hermanos ahora.